El término mentor tiene sus raíces en la Odisea de Homero. En esta epopeya, Atenea, la diosa de la sabiduría y la virtud, adopta la forma de mentor, un amigo de Odiseo, para guiar y proteger a Telémaco, el hijo del héroe, quien enfrenta grandes peligros. Atenea, como mentor, no solo ofrece consejo, sino que también lucha junto a Odiseo y su hijo en la batalla final contra sus enemigos, alentándolos hacia la victoria. Marco Aurelio, el gran estoico, entendía que incluso los más sabios necesitan apoyo. Comparaba la búsqueda de ayuda con la de un soldado herido en plena batalla. Nadie se avergüenza de aceptar el apoyo de sus compañeros para escalar una muralla. De igual manera, nosotros no debemos sentirnos apenados al buscar la guía de otros. Sin embargo, no todos tienen la suerte de contar con un rústico en su vida, ese mentor confiable que acompaña el crecimiento personal. Si encuentras a alguien así, como recomendaba Galeno, considérate afortunado. Pero si no, puedes recurrir a otras estrategias igualmente poderosas: escribir e imaginar. Aunque no tengamos un mentor físico a nuestro lado, nuestra imaginación puede suplir esa ausencia. Como otros filósofos de la antigüedad, Marco visualizaba en su mente a figuras sabias y virtuosas, convirtiéndolas en guías internas. También sugería reflexionar sobre los ejemplos de filósofos históricos cuya vida irradiara virtud. En Meditaciones menciona a quienes más admiraba: Pitágoras, Heráclito, Sócrates, el cínico Diógenes, Crisipo y Epicteto. Incluso alude a los seguidores de Heráclito, a quienes llama los Efesios, y sus consejos de buscar inspiración constante en las generaciones pasadas. Zenón, el fundador del estoicismo, también alentaba esta práctica al decir que debemos tomar el color de hombres muertos, es decir, aprender de la sabiduría de aquellos que vivieron antes que nosotros. Marco, fiel a este principio, se recordaba a sí mismo enfocarse en las mentes de estos hombres sabios, en sus principios, en lo que evitaron y en lo que buscaron. Para nosotros, el primer paso podría ser hacer algo similar: escribir las virtudes de alguien que admiramos. En el primer libro de Meditaciones, Marco detalla las cualidades que más valoraba en las personas cercanas a él, como la energía de uno, la modestia de otro y la generosidad de un tercero. Más adelante en su obra, reflexiona sobre cómo estos recuerdos elevaban su espíritu, diciendo que nada inspira más al alma que presenciar ejemplos de virtud en las personas que nos rodean. Marco nos invita a atesorar estos ejemplos, a mantener vivo su recuerdo y a usarlos como faros para guiar nuestras propias acciones. Así, incluso en ausencia de un mentor físico, podemos encontrar en la escritura y la imaginación las herramientas necesarias para desarrollar nuestra virtud y crecer como individuos. Escribir tiene el poder de dar vida y profundidad a nuestras ideas, transformándolas en imágenes vivas que permanecen en la memoria. Los estoicos consideraban esta práctica no solo útil, sino una fuente de alegría genuina. Reflexionar sobre las cualidades admirables de alguien y plasmarlas en palabras no solo nos permite procesarlas, sino que con el tiempo nos ayuda a visualizar esas virtudes con mayor claridad y facilidad. Marco Aurelio practicaba esto con devoción, incluso años después de la muerte de su padre adoptivo, Antonino. Más de una década después, seguía recordándose ser un fiel discípulo de su ejemplo en todas las áreas de la vida. Aunque Antonino no era filósofo, poseía naturalmente muchas de las virtudes que los estoicos admiraban. En Meditaciones, Marco describe cómo Antonino le enseñó que un emperador no necesita escoltas ostentosas, túnicas lujosas ni adornos extravagantes para ganarse el respeto de su pueblo. Antonino demostró que, incluso como César, era posible vivir con la sencillez de un ciudadano común sin descuidar el deber ni perder la dignidad del cargo. Siguiendo su ejemplo, Marco se recordaba a sí mismo no teñirse de púrpura ni dejarse transformar por el poder. En lugar de adornarse exteriormente, se esforzó por impregnar su mente y carácter con las virtudes que admiraba en los demás. Observaba el compromiso de Antonino con la razón, su piedad sencilla, su paz interna inquebrantable y su serena compostura. Comparaba a su padre adoptivo con Sócrates, destacando su capacidad para abstenerse de lo innecesario y disfrutar con moderación aquello que otros no podían saborear sin caer en excesos. Marco aspiraba a alcanzar este nivel de virtud, creyendo que si lograba emularlo, podría enfrentar su propia muerte con la misma calma y claridad de conciencia que Antonino mostró en su lecho de muerte.
Además de admirar las virtudes de personas reales, los estoicos tenían el hábito de imaginar el carácter de un sabio ideal. Marco también lo hacía, aunque estas reflexiones suelen ser más abstractas y grandilocuentes. Describe al sabio perfecto como un sacerdote de los dioses, completamente unido a la razón divina que habita en su interior. Este sabio no se deja corromper por el placer ni herir por el dolor, permanece indemne ante insultos y críticas. Es un luchador en la contienda más noble, profundamente impregnado de justicia, que acepta todo lo que le sucede como parte de un destino ordenado. Se preocupa naturalmente por el bienestar de todos los seres racionales, sin dejarse llevar por las opiniones de cualquiera, pero prestando atención especial a los sabios que viven en armonía con la naturaleza. Marco usaba esta imagen del sabio ideal como un faro que iluminaba las metas estoicas de la vida. Después de imaginar las cualidades de este ser ideal, reflexionaba sobre lo que él mismo podría llegar a ser en el futuro. ¿Qué clase de persona podría convertirse después de años de práctica filosófica? En sus escritos, describe las metas a largo plazo de su proceso estoico. Una mente purificada y libre de conflictos internos, sin heridas ocultas ni falsedad. Imagina un estado en el que nada en su carácter esté fuera de lugar o necesite ocultarse de la luz, alguien plenamente autónomo pero conectado con los demás. Para los estoicos, este ideal no era solo una meta de vida, sino también un objetivo terapéutico. Escribir sobre las virtudes de un sabio, ya sea real o imaginado, puede ser una herramienta poderosa para la mejora personal. Puedes comenzar escribiendo sobre las cualidades de 2 o 3 personas que admiras, amigos, figuras históricas o incluso personajes ficticios. Luego, compara estas descripciones con un ideal más general. Reflexiona sobre cómo estas virtudes, sabiduría, justicia, fortaleza y moderación, se manifiestan en los modelos que has elegido. El ejercicio no termina ahí. Deja pasar el tiempo, regresa a tus escritos y revísalos. Este proceso de reevaluar y profundizar en tus reflexiones es una práctica estoica en sí misma. Al observar las virtudes desde diferentes perspectivas y con una mente abierta, te permites crecer y avanzar en tu camino hacia una vida mejor. Después de practicar durante un tiempo con los ejercicios de escritura, te resultará más fácil visualizar las situaciones en tu mente. La clave para esto es imaginar un modelo a seguir, alguien cuyas fortalezas hayas identificado al enfrentar dificultades. Los estoicos solían preguntarse, ¿qué harían Sócrates o Zenón? Es probable que Marco Aurelio también se preguntara cómo sus maestros, como Rústico, afrontarían las situaciones que él mismo enfrentaba. Sin duda, se preguntaría qué haría Antonino. Los psicólogos lo llaman modelar el comportamiento de otra persona. Esto lo hemos tocado antes, al hablar de la descatastrofización en la terapia cognitiva. Tal vez, por ejemplo, te preguntes, ¿qué haría Marco? Además de visualizar sus comportamientos, podemos modelar sus actitudes. Los estoicos también se preguntaban, ¿qué dirían Sócrates o Zenón sobre esto? Puedes imaginarte a tu modelo a seguir o incluso a un grupo de sabios estoicos aconsejándote. ¿Qué te recomendarían hacer en una situación específica? ¿Qué dirían sobre cómo estás manejando un problema en este momento? Plantéate esas preguntas mientras los visualizas en tu mente y trata de formular las respuestas que te darían. Si te ayuda, imagina una conversación extensa. Y si estás modelando a Marco Aurelio, por ejemplo, pregúntate, ¿qué diría Marco? Una vez que hayas modelado sus respuestas, puedes practicar lo que llamamos un ensayo mental para cambiar tu comportamiento. Esto consiste en imaginarte actuando de acuerdo con esos consejos, adoptando las virtudes de tus modelos a seguir. Generalmente, esto requiere varios intentos. Piénsalo como un proceso de prueba y error. Imagina que enfrentas los retos que anticipas, mientras te esfuerzas por mostrar las virtudes que quieres desarrollar. Probablemente sea más útil imaginarte mejorando poco a poco, en lugar de esperar dominar una situación de inmediato. Esto se conoce como el beneficio de las imágenes de afrontamiento, frente a las imágenes de dominio. No intentes correr antes de poder caminar al establecer metas poco realistas. Comienza con pequeños cambios en tu comportamiento, porque como verás, los cambios pequeños pueden tener grandes resultados. Cuando enseño prácticas estoicas, he notado que un esquema simple para las prácticas diarias puede ser muy útil. Este esquema sigue un ciclo de aprendizaje con un inicio, medio y final que se repite cada día.
En la mañana, te preparas para el día que tienes por delante. Durante el día, intentas vivir según tus valores. Y por la noche, revisas tu progreso y te preparas para repetir el ciclo al día siguiente. Me gusta llamar a los ejercicios que realizas al principio y al final del día meditaciones matutinas y meditaciones vespertinas. Tener esta rutina diaria facilita la consistencia en tu práctica. Este ciclo también encaja perfectamente con la idea de los modelos y mentores. Durante tu meditación matutina, reflexiona sobre las tareas que debes completar y los retos que deberás superar. Pregúntate, ¿qué haría mi modelo a seguir? E imagina cómo afrontaría la misma situación que tú. Ensaya mentalmente las virtudes que deseas mostrar. A lo largo del día, mantente consciente de ti mismo, como si un sabio mentor te estuviera observando. Hoy en día lo llamamos conciencia estoica, pero en tiempos de los estoicos lo conocían como prosoche, que significa prestar atención a uno mismo. Observa cómo utilizas tu mente y cuerpo. Pon especial atención a los juicios de valor que haces en diferentes situaciones y observa los sentimientos sutiles de ira, miedo, tristeza o deseos nocivos, así como los hábitos que podrían no ser tan beneficiosos. Durante tu meditación vespertina, tómate un momento para reflexionar sobre lo que realmente ocurrió durante el día. Repasa los eventos clave en tu mente, tal vez un par de veces, y pregúntate, ¿qué dirían mis mentores imaginarios sobre esto? ¿Qué consejo te darían para manejar las cosas de manera diferente la próxima vez? Este es el momento para aprender de la experiencia y prepararte para el día siguiente, cuando puedas planificar tu comportamiento y ensayar de nuevo, en un ciclo constante de mejora personal. Por ejemplo, podrías preguntarte, ¿qué diría Marco Aurelio sobre cómo me desempeñé hoy? Este tipo de reflexión no es algo nuevo. En la antigüedad, Galeno, un célebre médico romano, seguía una rutina diaria que incluía la contemplación de un famoso poema filosófico, los versos dorados de Pitágoras. Séneca y Epicteto también mencionan estos versos, y no es difícil ver su influencia en otros estoicos. Galeno recomendaba leerlos 2 veces, primero en silencio y luego en voz alta, para enfocarnos en las áreas que debemos mejorar. Sugería que lo hiciéramos a diario, al menos 2 veces, una al amanecer antes de comenzar las tareas y otra al anochecer, antes de dormir. Respecto a la meditación matutina, Galeno planteaba 2 preguntas fundamentales al comenzar el día. 1. ¿Cuáles serían las consecuencias de actuar como esclavo de mis pasiones? 2. ¿Cómo cambiaría mi día si actuara de manera más racional, mostrando sabiduría y autodisciplina? Marco Aurelio también reflexionaba sobre cómo prepararse para el día. En Meditaciones, menciona varias veces cómo los pitagóricos contemplaban las estrellas cada mañana, pensando en su consistencia y pureza como un símbolo del hombre que vive con sabiduría, virtud y simplicidad. Marco, por su parte, se recordaba a sí mismo al despertar que su propósito no era ser arrastrado por placeres o incomodidades, sino cumplir con su potencial de sabiduría. Se esforzaba por vivir en consonancia con su capacidad para razonar. Una meditación vespertina común entre los estoicos, citada por Epicteto, consistía en preguntarse antes de dormir, ¿qué hice hoy? La idea era revisar nuestras acciones. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice bien? ¿Qué tareas quedaron pendientes? La autocrítica era fundamental, pero también el reconocimiento de los logros. Puedes hacer 3 sencillas preguntas a ti mismo. 1. ¿Qué hice mal? ¿Caí en miedos irracionales o deseos nocivos? ¿Tomé decisiones equivocadas? 2. ¿Qué hice bien? ¿Actué con sabiduría? Felicítate por los avances. 3. ¿Qué podría ser diferente? ¿Omití alguna oportunidad de mostrar virtud o fortaleza? ¿Cómo podría haber manejado mejor la situación? Los jóvenes estoicos, al ser observados o cuestionados por sus mentores, se volvían muy conscientes de sus pensamientos y acciones. El simple hecho de saber que te estás evaluando a ti mismo cada noche puede tener un efecto similar. Te obliga a prestar más atención a tu comportamiento durante el día. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo un breve dicho de Heráclito: no debemos actuar ni hablar como si estuviéramos dormidos. Es decir, debemos esforzarnos por despertar nuestra autoconciencia. Seguir esta rutina diaria de actuar como nuestros propios mentores ayuda a mantenernos atentos a nuestros pensamientos, emociones y acciones. Además, puedes fomentar la autoconciencia cuestionándote a lo largo del día, como hacían los estoicos. Marco Aurelio, por ejemplo, se preguntaba constantemente, ¿qué uso le estoy dando a mi alma?
Se cuestionaba sobre el tipo de persona que estaba siendo en ese momento. ¿Estoy actuando como un niño, un tirano, una oveja, un lobo? ¿Estoy actuando de acuerdo con mi verdadera naturaleza como ser racional? Pregúntate a ti mismo, ¿qué está pasando realmente? A veces es necesario interrumpir los hábitos para preguntarnos si son realmente saludables o perjudiciales a largo plazo. Los estoicos utilizaban un método similar al interrogatorio socrático para explorar contradicciones en sus creencias, buscando coherencia entre sus pensamientos y acciones. Para ellos, el hombre sabio es aquel cuya mente y comportamiento están alineados, sin contradicciones. Las personas torpes, por otro lado, son como mariposas atrapadas en el vaivén de pasiones contradictorias, saltando de un impulso a otro sin rumbo claro. Es por esto que los estoicos elogian al hombre sabio por mantenerse firme y constante, sin importar las circunstancias. Su comportamiento, su expresión, incluso su actitud frente a la vida, son siempre coherentes, llueva o truene. No es difícil imaginar que Rústico y otros mentores de Marco los sometieran a este tipo de cuestionamientos como parte de su enseñanza estoica. Uno de los puntos más importantes en este proceso es identificar las contradicciones que surgen entre los valores que guían nuestra vida y aquellos que utilizamos para juzgar a los demás. Hoy en día, los terapeutas lo llaman doble moral. Esta forma de cuestionamiento socrático es parte de lo que se conoce como clarificación de valores, un enfoque terapéutico que ha existido desde los años 70 y que recientemente ha vuelto a ganar popularidad. Reflexionar profundamente sobre nuestros valores todos los días y tratar de definirlos de manera clara nos da un sentido de dirección. Para ello, puedes hacerte preguntas como: ¿qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Qué quieres que tu vida signifique o represente? ¿Cómo te gustaría ser recordado después de morir? ¿Qué tipo de persona deseas ser? ¿Qué tipo de carácter te gustaría tener? ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida? Este tipo de reflexión es similar a la conocida técnica terapéutica de imaginar los elogios que recibirías en tu propio funeral. Un ejemplo famoso de esto es Ebenezer Scrooge, el personaje de Cuento de Navidad de Charles Dickens, quien experimenta una epifanía moral después de que el fantasma de las Navidades futuras lo confrontara con la visión de la indiferencia que causó su muerte. Otra técnica útil para quienes practican el estoicismo es hacer dos listas cortas, una titulada Deseado y la otra Admirado. 1. Deseado, aquello que más deseas para ti en la vida. 2. Admirado, las cualidades que más admiras en otras personas. Al principio es probable que las listas no coincidan. ¿Por qué? ¿Cómo cambiaría tu vida si empezaras a desear para ti mismo las cualidades que tanto admiras en los demás? Los estoicos nos invitan a preguntarnos: ¿qué pasaría si hiciéramos de la virtud nuestra mayor prioridad? El aspecto más importante de este ejercicio es comprender la verdadera naturaleza del bien. Según los estoicos, todo regresa a la meta de entender qué es el bien más alto y vivir en armonía con ello. Una vez que hayas clarificado tus valores fundamentales, puedes compararlos con las virtudes cardinales del estoicismo: sabiduría, justicia, fortaleza y moderación. Es sorprendente cómo dedicar unos minutos al día a reflexionar profundamente sobre lo que realmente valoramos puede tener un impacto positivo en nuestra vida. La clarificación de valores se ha convertido en una parte esencial de los tratamientos modernos para la depresión clínica, respaldados por evidencia. Aclarar nuestros valores y vivir de acuerdo con ellos de manera constante nos da un mayor sentido de dirección y propósito, lo que se traduce en mayor satisfacción y realización. No te apresures a hacer grandes cambios. Empieza con pequeños ajustes y busca maneras de alinearte con tus valores fundamentales en tu día a día. Luego, durante tu meditación vespertina, califica tu desempeño en una escala del 1 al 10, evaluando tu virtud, o dicho de otra manera, tu capacidad para vivir conforme a esos valores. Este ejercicio te ayudará a reflexionar más profundamente sobre cómo seguir avanzando para integrar esos valores en tu vida cotidiana. Para los estoicos, la meta de la vida es actuar de acuerdo con la razón y la virtud de manera consistente. En este capítulo, exploramos el papel de Junio Rústico como tutor y mentor de Marco Aurelio, quien lo convenció de que una preparación moral y la terapia estoica serían fundamentales para su desarrollo. Hemos reconstruido una versión de la terapia estoica, Therapeia, basada en las descripciones de Galeno, el médico personal de Marco,
que a su vez se basó en los escritos de Crisipo, y hemos fusionado esta versión con pasajes de meditaciones. Además, discutimos cómo podemos aplicar prácticas similares hoy en día, con o sin un mentor real. El mentor estoico, ya sea real o simulado, sirve como modelo tanto en comportamientos como en actitudes. Utilizando ejercicios de escritura y visualización, podemos simular este proceso como si tuviéramos a alguien guiándonos, al estilo de la antigua terapia estoica. También hablamos de cómo los versos dorados de Pitágoras proporcionaron un esquema útil para la práctica estoica, dividiendo el día en 3 etapas: meditación matutina, atención plena durante el día y meditación vespertina. Introdujimos el concepto de clarificación de valores, una técnica moderna que ayuda a luchar contra la depresión y otros problemas emocionales. Reflexionar sobre nuestros valores fundamentales y vivir de acuerdo con ellos nos permite tener una vida más alineada con nuestro verdadero ser, especialmente cuando lo hacemos de manera constante. Al final, comparar nuestros valores con las virtudes estoicas y explorar cómo integrarlos en nuestra rutina diaria puede ser increíblemente útil. Pregúntate una y otra vez, ¿qué es lo más importante en la vida? O como los estoicos decían, ¿cuál es la verdadera naturaleza del bien? Dedicar unos minutos al día a clarificar tus valores y vivir en armonía con ellos puede tener un impacto profundo. Recuerda, los pequeños cambios a menudo tienen efectos sorprendentes. Las ideas de este capítulo te ayudarán a aplicar otros conceptos y técnicas estoicas que aprenderás más adelante, brindándote un esquema sólido para tu práctica diaria. Este ciclo de aprendizaje, utilizado adecuadamente, es más que suficiente para mejorar tu carácter y resiliencia emocional. En combinación con tus lecturas y estudios de los textos estoicos, este enfoque puede producir cambios significativos. Como Sócrates dijo, no vale la pena vivir una vida no examinada.